Y hoy nos toca, les iba a preguntar si saben cuál es el pasaje que nos toca, pero lo acabamos de leer, ¿verdad? Está en Hechos, capítulo 2, del versículo 43, hasta el 47. Quiero pedirles que así como estamos sentados, pero con esa actitud de pedirle la bendición a Dios, de llegar con el Señor con todo nuestro corazón, reconociendo su soberanía y reconociendo que si Él nada somos, vamos a orar. Señor Dios, estamos delante de ti para pedirte de tu bendición para exponer la palabra de Dios. Sabemos que tu palabra ya está escrita. Tu palabra ya no las mandaste, ya la tenemos. Pero ahora queremos que esta palabra contenida en el libro de Hechos sea alimento espiritual para nosotros y para la iglesia presente. Señor, nada de lo que podamos hacer por nuestras propias fuerzas es suficiente para hablar de tu reino. Si no es que tu Espíritu Santo nos redarguye, si no es que tu Espíritu Santo nos enseña, porque el ser humano por naturaleza está incapacitado para entender las verdades bíblicas, para entender las verdades divinas. Por eso en esta mañana queremos pedirte de tu bendición para que tú des sabiduría a mis hermanos y que podamos entender la palabra de Dios, el mensaje de hoy, pero también dame sabiduría para poder exponerla de acuerdo a tu voluntad. Dame sabiduría para poder exponer lo que tu palabra dice. Quita de mí todo perjuicio emocional, toda cuestión personal, y únicamente nos podamos centrar en el estudio de tu palabra ya escrita. Permite, Dios, que este mensaje pueda ser mero alimento espiritual para cada uno de mis hermanos y podamos tener elementos para seguir creyendo en el Dios vivo, en el Dios de la creación, en el pastor de las ovejas y en la novia, que es la iglesia, y tú que vienes por esta iglesia como el esposo, como el que viene a celebrar las bodas del Cordero cuando estemos en tu reino. Ayúdanos a vernos de esta manera y entender este principio que tiene que ver con el nacimiento de la iglesia. Te ponemos en tus manos estos momentos, ponemos en tus manos a cada uno de mis hermanos para que podamos ser bendecidos a través de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, tenemos el libro de Hechos, ya tenemos dos antecedentes muy fuertes de cómo se ha dado el nacimiento de la iglesia cristiana. Hay que entender perfectamente que el libro de Hechos no nos habla del nacimiento de la iglesia pentecostés. Alguna vez escuché que decían que a partir del libro de Hechos es como se da la iglesia pentecostés. No, ¿qué es lo que se da? El nacimiento de la iglesia cristiana en el día del Pentecostés, que no es lo mismo. El nacimiento de la iglesia se da en la fiesta del Pentecostés, y ahí es donde Dios
cumple su promesa de enviar el Espíritu Santo y se da el nacimiento de la iglesia. Tenemos como antecedente, nuestro hermano Dani hablaba de la venida del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo se manifestó en varias acciones anormales desde el punto de vista de los oyentes en ese entonces. ¿Se acuerdan que dice la palabra de Dios que vino primero un estruendo y después empezaron a hablar ¿qué? En lenguas? Hermano, lo importante no es que estaban hablando en lenguas. Lo importante de la llegada del Espíritu Santo es que la gente que no hablaba en el mismo idioma de los apóstoles entendían el mensaje del apóstol Pedro. Por eso es que dice la palabra de Dios, empezaron a hablar en lenguas y empezaron a escuchar la predicación del evangelio a través de el apóstol Pedro, la predicación del apóstol Pedro. Posteriormente, esa fue la explicación que dio Dani, cómo es que llega el Espíritu Santo, cómo es que los oyentes empiezan a conocer de la predicación del Jesucristo recién muerto, recién crucificado y recién resucitado. Posteriormente, nuestro hermano Gama, la semana pasada, nos habló de qué pasó ya inmediatamente después. Y hacía una explicación bien exegética de lo que era la predicación del apóstol Pedro. ¿Cómo predicó el apóstol Pedro? ¿De qué predicó? Recuerdo mucho que decía que la predicación del apóstol Pedro era cristocéntrica. Es decir, ¿de qué estaba hablando? Del Cristo crucificado y resucitado. Esa era la predicación del apóstol Pedro, y les decía: ustedes que lo crucificaron, aquel que ustedes mataron con manos de inicuos, y en todo momento la predicación estaba dirigida, como centro de eso era el Cristo crucificado, pero el Cristo resucitado. Y hoy vamos a ver cómo es que la iglesia empieza a nacer a partir de la congregación de la gente. Dijimos que en ese momento era la fiesta del Pentecostés, y entonces venía mucha gente, judíos, que no hablaban el mismo idioma. Me gustó mucho la explicación que dio Gama, porque es exactamente lo que pasó aquí en esta historia. Cuando nuestros padres se van a Estados Unidos y ya no regresan a México, hacen su vida en México, y entonces los hijos, hacen su vida en Estados Unidos, los hijos crecen en Estados Unidos y hablan, ¿qué hablan? Hablan inglés como en Estados Unidos. ¿Qué comen? Comida como en Estados Unidos. ¿Qué hacen? El trabajo que se hace en Estados Unidos. ¿Cuándo van a hablar español? Pues cuando tengan contacto en español. Pero si su vida está en Estados Unidos y jamás van a regresar, entonces el idioma era el inglés. Y entonces no tienen la necesidad de hablar el español porque su vida está en inglés. Imagínense ese padre con sus hijos y sus hijos. Ahora imagínense los hijos de esos hijos que nunca han venido a México. ¿Qué van a saber del español? Pues si nunca les han enseñado por lo menos eso, no van a saber nada. Exactamente así pasó en el pueblo de Israel, porque había muchos judíos ya dispersos, y entonces tenían que llegar a la fiesta, pero había personas que no hablaban ese mismo idioma. Y esa es la explicación. ¿Por qué hubo muchas lenguas? ¿Por qué se desató las lenguas? Porque la idea principal era que la gente conociera la predicación del evangelio en su propio idioma. Y la idea de que conocieran el evangelio era que empezara a nacer la iglesia cristiana a través de la predicación del evangelio.
Tenemos la predicación del apóstol Pedro, capítulo 2, versículo 37. Después de que el apóstol Pedro dio su sermón, dice la palabra: al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron Pedro y los otros, le dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Aquí ya vemos cómo los oyentes tienen interés en saber, y ahora que ya me están hablando del Evangelio, ahora que me están hablando de Jesucristo, ahora que veo que necesitamos el perdón de pecados, ¿qué sigue? Aquí lo sorprendente que era una multitud. La palabra de Dios nos dice que la predicación de Pedro estaban en la primera como 3,000 personas. Entonces imagínense, ahí la gente, 3,000 personas aquí, ¿y ahora qué va a pasar? Y Pedro les dice: hay que bautizarse, necesitamos bautizarnos para el perdón de pecados, y como consecuencia van a recibir el don del Espíritu Santo. Y entonces, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y estando en el mismo lugar, 3,000 personas más o menos, más los apóstoles, dice 42, ¿quién me lo lee? 2:42. Alguien que se levante y me lo lea. Miren, hermanos, esto que acaba de leer mi hermano Memo es la base, es las columnas de la iglesia cristiana. Ya tenemos que como parte central de la predicación, ¿cuál es? La predicación de Jesucristo. El tema central de lo que se habla en la iglesia cristiana es la predicación del Evangelio de Cristo. Del Evangelio de Cristo. Este es el tema central. Pero ahora vamos a tener unas columnas muy fuertes. Dice: y perseveraban ¿en qué? En la doctrina de los apóstoles. Aquí es importante entender que los apóstoles habían estado con Jesús 3 años y medio más o menos, suficiente para haber aprendido del mensaje de Jesucristo. Y aprendieron. Lo único que les faltaba era, así como el ingrediente para darle el toque central de lo que habían estudiado, porque ese ingrediente era insuficiente para poder hacer la labor del evangelismo. Mis hermanos, tenemos a un Pedro, se ha hablado mucho de Pedro, pero también tenemos a Judas, pero también tenemos a Tomás, que son ejemplos claros de lo que habían aprendido con Jesús, pero que les faltaba el ingrediente principal después de aprender de la vida de Jesús. Pedro le dijo al Señor: Señor, yo voy a estar contigo y si es necesario voy a dar mi vida por ti. ¿Verdad? ¿Sí lo dijo? Es más, no podemos decir que Pedro era un hablador, no. Porque dice la palabra de Dios que llegaron los soldados, Pedro sacó la espada y le corta una oreja a Malco, ¿sí o no? Entonces Pedro sí aprendió, y cuando le dijo a Jesús que él daba la vida, pues tenía toda la formación para hacerlo. Lo único diferente de todo esto es que todos los apóstoles eran seres humanos así como nosotros,
con muchas limitaciones, con muchas dudas, con muchos miedos. Y algo muy importante, que el hecho de leer la Biblia no nos quita los miedos, hermanos, no nos quita nuestras limitaciones, porque los discípulos estuvieron con Jesús cerca, es más, durmieron con Jesús, comían con Jesús, y les faltó un ingrediente principal. No fue suficiente esto. Vemos a Pedro, que cuando estaba Jesús ahí en el interrogatorio y le dicen, este también es, y miren, no había posibilidad de negarlo, y dice, él es uno de ellos porque se comporta como ellos. Y Pedro les dijo, no es cierto, no me estén molestando, yo no soy. Y dice la Biblia que le seguía de lejitos. A ver, ¿no dijo que le iba hasta la muerte, iba a defender a Jesús? ¿Qué le faltaba a Pedro? Vamos, el otro, Tomás, otro de los apóstoles que estuvieron con Jesús, que escucharon que Jesús iba a morir, iba a resucitar al tercer día. Lo escucharon de boca de Jesús. ¿Y qué pasó con Tomás? Ya había visto a Jesús crucificado, sabía que Jesús estaba enjuiciado y sabía que había muerto. ¿Y qué dijo? Pues digan misa, pero mientras yo no vea, mientras no toque con mis manos los hoyos donde le clavaron, yo no creo nada. ¿No se supone que Tomás era un discípulo de Jesús y tenía que creerle? ¿Qué pasó, hermanos? Los evangelios dicen, es necesario, cuando Jesús les dice que se tenía que ir, es necesario que vaya yo, para que venga, ¿qué? El Espíritu Santo, y Él os enseñará todas las cosas que os he dicho. Cuando llega el Espíritu Santo en la vida de Pedro, es el mismo Pedro que le había negado. Y vean la predicación de Pedro, una predicación cristocéntrica, una predicación que no decía, yo estuve con Jesús, yo estuve ahí, yo hice, yo me sacrifiqué, yo también. No, hermanos, Pedro jamás habló de sí mismo. Pedro no les dijo, no les compartió la experiencia de haber estado con Jesús. Hablaba de Jesucristo el crucificado, el Jesucristo que le habían dado muerte, pero el Jesucristo que era Dios y necesitaba que la gente entendiera su predicación. ¿Y qué fue lo diferente entre el Pedro que le negó y el Pedro de hoy, de Hechos capítulo 2? ¿Qué de diferente tiene Pedro? ¿Qué? Uno por uno, porque si no, no nos escuchamos. La presencia del Espíritu Santo en la vida de Pedro, para tener el valor de que todo lo que aprendió con Jesús, ahora lo vamos a ejecutar, ahora lo vamos a transmitir. Hermanos, la presencia del Espíritu Santo en la vida del cristiano es necesario para vivir la vida que Dios quiere que llevemos. Podemos leer la Biblia de Génesis hasta Apocalipsis, pero si el Espíritu Santo no nos enseña, si el Espíritu Santo no nos redarguye, estamos como Pedro, ahí sabiendo que fuimos parte del ministerio, pero sin poder defender nuestra fe, sin poder vivir lo que el Señor quiere que vivamos, porque el Espíritu Santo tiene esa función. Dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo nos enseñará, el Espíritu Santo nos guiará a toda verdad, el Espíritu Santo nos redarguye de pecado, y esa es la función del Espíritu Santo. Y ahora vemos a un Pedro, pero hermanos, aquí lo importante es que en todo el caminar de la vida de los apóstoles, no hubo un momento en donde Jesús les dijo, a ver, va a llegar un momento en que yo ya no voy a estar con ustedes y va a haber el nacimiento de la iglesia cristiana.
Ese nacimiento va a ser nuevo y ustedes son los encargados de hacerlo. Ahora, tomen nota porque vamos a empezar así. Y les dio el instructivo. No, hermanos, la Biblia no nos dice que Jesús preparó a sus discípulos para la venida o el nacimiento de la iglesia cristiana. ¿Quién fue el que se encargó de hacer esto? El Espíritu Santo se encargó de llevar y poner los cimientos de la iglesia, una iglesia que honre a Dios, una iglesia por la que Jesús pagó el precio, una iglesia que Jesús preparó para ser su novia. Y entonces aquí vienen los principios que debemos tomar en cuenta de una iglesia cristiana, que es el principio base de la iglesia cristiana. Versículo 42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Imagínense, hermanos, se me ocurre, el sueño que siempre he tenido, vamos a reacondicionar nuestro templo. Pero la única manera de hacerlo es que ocupemos la mano de obra de nosotros. Y entonces, hermanos, todos tienen que traer la herramienta para trabajar, todos. ¿Y qué vamos a necesitar? ¿Quién sabe qué necesitemos? Pero vean en su casa lo que tenemos y traigan lo que tengan para trabajar. Y entonces, pues ahí está mi hermano Memo, que va a ser el director de la ejecución de la obra, pero él no puede traer toda la herramienta porque él trae lo suyo. Y él nos va a decir qué vamos a hacer. Pero ponemos enfrente toda la herramienta que todos trajeron. De acuerdo a la palabra de Dios y a este ejemplo que estoy dando, lo que los primeros cristianos hicieron es traer toda la herramienta, todos, y todos utilizaban lo que necesitaban. Todos. No importaba que la pinza era de Paolo y el desarmador era de mi hermano Max, y que de pronto mi hermano me decía, oiga, por favor, cuiden esta herramienta porque esta es más fina. No, hermanos. Todos utilizaban todo. Dice, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. O sea, había algo en común. ¿Qué era lo común? Lo común era la doctrina de los apóstoles, la comunión unos con otros y el partimiento de pan. O sea, no había que yo traje esto, pero esto es para mí. O esto lo traje, pero nada más es para fulano. Esto generó un problema, o no un problema, esto generó una expectativa muy fuerte, hermano, porque nunca en la historia se había visto que la reunión de 3,000 o 4,000 o 5,000 gentes generara un movimiento de amor incondicional. Nunca en la historia de ninguna sociedad en ese contexto histórico se había dado que de pronto había un grupo de gente que se reunía y no tenían problemas con la comunión, con lo común de ellos. ¿Y qué pasó? Versículo 43. Y sobrevino temor a toda persona. ¿Por qué? Esta palabra de temor, algunos teólogos lo traducen como la gente no dejaba de asombrarse. No tanto un temor de miedo, sino un asombro por lo que estaba pasando. Sobrevino temor a toda persona. Si decimos la palabra, la gente no dejaba de asombrarse por lo que los cristianos estaban viviendo. Y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Las cosas que veían y oían eran sorprendentes. Y como les dije, no había un antecedente de esto que estaban viviendo. A ver, la predicación de los apóstoles, una predicación cristocéntrica. Después,
Como consecuencia de la predicación había la necesidad de ofrecerles de comer, porque muchos venían a Jerusalén y ya se les había acabado el dinero. Otros que estaban en Jerusalén a celebrar la fiesta venían limitados. Y entonces, ¿y ahora qué va a pasar? Es importante, hermanos, resaltar que todo lo que conocemos de Dios, de la predicación y del Evangelio, se tiene que aterrizar en actos de hacer todo lo que sabemos del Evangelio. Tenemos a un Jesús que de pronto, y eso lo vieron los discípulos y probablemente ahí aprendieron, porque estaba Jesús y de pronto había, ¿se acuerdan cuántas personas había necesitadas de comer? ¿Se acuerdan? Como 5,000 personas, dice la Biblia. Y Jesús le dice a unos muchachitos que estaban ahí, pues denles de comer ustedes. Y ellos le dicen, pero solo tenemos 5 panes y 2 peces. ¿Y qué hizo el Señor? Con su milagro, con el poder milagroso que tenía, les tapó el hambre, ¿verdad? O sea, tuvo poder para decirle, a ver, ¿tienes hambre? Y les pone un tapón en el cerebro y en la boca y ya no hay hambre. Esos son los milagros que el Señor hace, ¿sí o no? Alguna vez conocimos de esos hermanos que predican mucho, muy emotivamente, y estaban ofreciendo como parte del poder de Dios cambiar las amalgamas por oro. Y algunos hermanos, yo no lo he visto. Apenas hace unos días alguien habló de eso y decían que sí fue real. O sea, las amalgamas de material que utilizan los dentistas, diferente al oro, se transformaron en oro. Y yo no entiendo para qué. Lo que sí creo, que Dios a través de Jesús hizo milagros con propósitos bien definidos, bien certeros. No era a ver qué pasa, para que vean que soy milagroso, para que vean que soy poderoso. Dios tenía planes bien claros y por eso hacía los milagros. Y vemos a un Cristo alimentando a 5,000 gentes. ¿Por qué? Dice la palabra de Dios en esa historia, y Jesús tuvo compasión de la gente. ¿Qué tenía? Necesidad de comer, tenía hambre. Y Dios se compadeció de la gente y les dio de comer. A mí me gusta mucho esa historia, porque esta historia de ninguna manera me enseña el poder de Dios de 5 panes y 2 peces, hacer muchos panes y muchos peces para darle de comer a la gente. A mí me motiva más escuchar a un Cristo que estaba motivado por la compasión y resuelve un problema que tenían, un problema de hambre, y les dice, coman. Y dice la palabra de Dios que les dio hasta saciarse, y después hasta hubo sobró mucho. Y entonces, cuando los apóstoles tienen la misma necesidad que tienen la gente, ¿y ahora qué les vamos a hacer? ¿Y ahora qué va a pasar? Nosotros fuimos llamados para predicar nada más. No sé qué vaya a pasar con ustedes, no sé si aquí se vayan a morir muchos de hambre, pero nosotros sí vamos a predicar a lo que venimos. Los apóstoles tuvieron que actuar de manera correcta, así como Jesús actuó ante la necesidad del hambre, también actuaron aquí de la misma manera. Y había una necesidad, ¿y qué fue lo que hicieron? Empezaron a ver, ahora, hay necesidad, vamos a darles de comer, ¿qué hacemos? Y es el Espíritu Santo quien está dando las líneas, quien está dando las bases fundamentales para atender las necesidades de la iglesia. Sobrevino gran temor a todos y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Yo creo que cuando vieron que había maravillas, que había señales, que la gente estaba emocionada en escuchar la predicación de Pedro y los apóstoles y ver cómo la gente respondía a la predicación y se bautizaban, existió un temor reverente, o sea, una emoción perfectamente normal
que fue motivado por las muchas señales y prodigios que hacían los apóstoles. Al final, hermanos, la presencia y el poder de Dios a través del Espíritu Santo fue la causa de esa atmósfera de temor o de sorpresa. La presencia de Dios a través del Espíritu Santo. Hermanos, la iglesia no puede tener una vida con esa atmósfera si el Espíritu Santo no está en la iglesia, no está enseñando, no está redarguyendo. El Espíritu Santo está dando línea a la iglesia para vivir y preparar esa perfección de la que Dios nos está llamando, a ser una perfección de manera constante para llegar, dice la palabra de Dios, a la altura de la plenitud de Cristo. Versículo 45. Y vendían sus propiedades y sus bienes. Versículo 44, perdón, me regreso. Todos los que habían creído estaban ¿cómo? Esta es la primera parte. Y la primera columna instituido para la iglesia cristiana. Y todos los que habían creído. Todos los que habían creído. ¿Quiénes formaban la iglesia cristiana naciente? Los que habían creído. No había un invitado que no fuera parte de la iglesia. Todos los que habían creído estaban ¿cómo? Juntos. Este mensaje le he llamado las características de la iglesia primitiva. Y son las características de la iglesia primitiva que debe caracterizar también la iglesia contemporánea. ¿Qué es lo que nos gustaría que la iglesia tuviera o que la iglesia fuera? Algunos quisieran tener una iglesia de más de 10,000 personas. Bueno, 3,000. Con 3,000 ya la hacemos. Es un privilegio poder pertenecer a una iglesia grande de 3,000 gentes. ¿Y cómo puede ser? Bueno, puede ser una iglesia que tenga un ministerio de alabanza pulcro, que cuando empiecen a tocar y a cantar se sienta bonito. Un pastor que tenga esa cualidad de que con su sola presencia genere expectativa y todos estamos bien atentos. Y que los que trabajan y los que están haciendo el aseo lo hagan correctamente y lo hagan bien y puntual. Eso es muy bonito, tener una iglesia así y pensar que eso podría ser una iglesia perfecta y que nosotros podríamos alegrarnos con tener una iglesia. Pero ninguna iglesia podría ser perfecta si no entendemos que la iglesia fue llamada a tener ¿qué? Unidad. Todos los que habían creído estaban ¿qué? Juntos. Hermanos, la iglesia no puede estar desperdigada. La iglesia no puede estar separada. La iglesia no puede estar con sentidos diferentes. Y todos los que habían creído estaban juntos. ¿Qué dice su Biblia después? ¿Y tenían qué? Y tenían en común algunas cosas. Y solo tenían en común que escuchaban todos la predicación de Pedro, ¿verdad? O sea, nos juntamos para escuchar a Pedro y ya. Hermanos, dice, y tenían en común todas las cosas. Estas palabras perfectas, este verbo que no excluye nada, es un verbo absoluto. Y tenían en común ¿cuántas cosas? Y todo es todo. Y tenían en común todas las cosas. ¿Qué tenían en común?
Hermanos, esto es la base de la iglesia cristiana. La característica de una iglesia contemporánea que sirve a Dios, que se prepara para ser la esposa del Cordero, tiene que hacer un esfuerzo por estar juntos, por estar unánimes, por tener una unidad. El apóstol Pablo habla de esto. A ver, ¿quién me quiere leer Efesios 4:3? Efesios 4:3. El apóstol Pablo, en la carta a los Efesios, les dice: hay que estar solícitos en guardar la unidad, que es el vínculo perfecto de la paz. La unidad. Fuimos llamados a pertenecer a una sola unidad. Por eso la iglesia universal es solo una. Por eso Jesucristo no viene por sus novias, viene por su novia, que es la iglesia universal. Y la iglesia universal tiene que caracterizarse por esa unidad. Y hoy en día, la iglesia bíblica, la iglesia que tiene su base en el conocimiento de la Biblia, debemos retomar esa unidad. La explicación literal, que es que estaban juntos en el mismo lugar. Esa es la explicación literal. No había otro lugar donde ellos podrían estar, porque había gente extranjera, había gente que venían de otros lugares y por eso estaban juntos. Hoy la iglesia debe caracterizarse, porque como ya son iglesias locales, entonces podemos tener comunión con los hermanos que estamos en el mismo lugar, que compartimos el mismo territorio, que compartimos quizá el mismo estado, y ya no el municipio, porque Dios ha bendecido a Ebenezer, que tenemos hermanos del municipio de Yehualtepec, tenemos hermanos de otros municipios, pero el hecho de que podamos estar y reunirnos nos debe caracterizar la unidad. Pero la unidad tiene un objetivo principal. ¿Para qué estaban juntos? Y tenían en común todas las cosas. Segunda característica de la iglesia cristiana, la iglesia primitiva. Primera característica, estaban juntos. Segunda característica, que es, tenían en común todas las cosas. El máximo expresión de amor para el prójimo, hermanos. Lo máximo que podemos expresar para el prójimo. Alguna vez yo escuché como una historia y le he pedido a Dios que me dé la oportunidad de hacerlo para ver hasta dónde podemos llegar de amar las cosas materiales. Decía que llegó un hermano de lejos a predicar a una iglesia. Pero no llegaba a predicar, sino venía de viaje y se topó con una iglesia, como a veces nos sucede, ¿no? Que, viene el hermano, lo conocemos, oye hermano, ¿usted nos puede compartir? Esta iglesia estaba celebrando una fiesta y había cancelado el predicador que estaba programado. Y de pronto llega el hermano, pero el hermano venía de viaje, es decir, no venía con el atuendo para predicar. Y entonces se acerca con un hermano y le dice: oye hermano, ¿usted me puede prestar, pues yo creo que una camisa y una corbata, ¿no? Si puede un traje. Sí, hermano, era el predicador. Y entonces se lo lleva a su casa y lo lleva al closet y le dice: hermano, por favor, escoja lo que le venga. Y bueno, de entrada dije: ¿y si agarra la camisa nueva que la acabo de comprar? Bueno, este pantalón no es tan nuevo, pero sí es bien caro. Y si ese es el que quiere utilizar, hermano, ese no fue el problema, porque era el pastor,
Y sí, el hermano agarró y dice, hermano, pues deme lo que sea. No, hermano, usted escoja lo que necesite. Y pues escogió. Llegan al servicio y viene un pordiosero y necesitaba un pantalón. Y entonces el hermano que le había dado, entendió y dijo, ¿y a él qué le damos? A este pordiosero, ¿qué le damos? Me causa mucha intriga porque aquí han pasado mucha gente con necesidad, más los centroamericanos, porque esta carretera es la carretera de paso, la carretera federal hacia México y el norte del país. Y normalmente los centroamericanos son cristianos, casi todos los centroamericanos son cristianos. Entonces llegan, ven un templo y lo primero que piden es, oiga, ¿no tienen algo que me puedan regalar? El hermano vio que el hermano necesitaba y no pudo ser diferente al pastor. Y lo llevó a su casa y le dijo, agarra la camisa que quieras. Hermano, ojalá nosotros podamos hacer lo mismo, ¿no? Que nos despojemos y que pensemos que lo que tenemos es ¿para qué? Para compartir. ¿Para compartir a qué? A las necesidades de la gente. Dice, y tenían en común todas las cosas. La comunión es una de las características que debe tener la iglesia cristiana, y es la manifestación de un amor genuino que el Espíritu Santo pone en el corazón del creyente. Cuando no éramos cristianos, cuando no conocíamos al Señor, ¿cómo era nuestro corazón? Uno de los profetas dice, y cambiaré tu corazón ¿de qué? De piedra, para darte un corazón ¿de qué? De carne. Y eso es lo que hace el Espíritu Santo en la vida del cristiano. Cambiar tu corazón, cambiar tu mentalidad y tener amor a la necesidad de la gente. Este amor es una negación del egoísmo individual que reclama el interés personal como prioritario a cualquier cosa. Es decir, si yo puedo satisfacer la necesidad de mi hermano, lo amo y lo amo con gusto, porque dice, tenían en común todas las cosas. O sea, todos tenían esa mentalidad de que todos tenían necesidad y que podemos aportar a sus necesidades. Hermanos, ¿qué tanto podemos nosotros pensar que lo que tenemos puede servir para sufragar las necesidades de los hermanos? ¿Qué tanto? Así nació la iglesia, ¿eh? Esta es la historia de la iglesia primitiva, que lo que tenían servía y debería de servir para sufragar las necesidades de la iglesia. Básicamente, una de las necesidades que la iglesia estaba viviendo era la comida, era la satisfacción del hambre, era cómo comían, cómo se les daba de comer a esa gente. ¿Por qué? Porque dijimos que estaban como invitados, como forasteros, estaban de manera como turistas en Jerusalén, porque sus lugares eran fuera y en algún momento tenían que regresar, pero mientras estaban allí, y ahí debían de satisfacer esas necesidades. Y tenían en común todas las cosas, y todos estaban atentos a la predicación de los apóstoles. ¿Cómo creen, hermanos, que la iglesia cristiana hoy pueda aplicar este principio? Dios tiene el control de la sociedad, Dios tiene el control de la historia, Dios tiene el control de las circunstancias de nuestra vida. ¿Y ustedes creen que Dios estaba distraído cuando llegó la pandemia hace 3 años? ¿Ustedes creen que Dios estaba distraído cuando empezaron a morir mucha gente a causa del COVID? Yo sí creo
que esto que pasó y que vivimos fue un examen de cómo la iglesia respondió a esta pandemia. ¿Cómo se manifiesta la iglesia ante el amor práctico, ante las necesidades de los creyentes, hermanos? Y aquí estamos hablando de los creyentes. Si tú tienes la oportunidad de ayudar a los que no conocen al Señor, si tú tienes la oportunidad de ser de bendición de los que no conocen a Dios, está muy bien. Pero aquí estamos hablando de la comunidad cristiana, de cómo tenemos en común todas las cosas, de cómo nos podemos apoyar, cómo la iglesia cristiana ha hecho algo por la pobreza, cómo la iglesia cristiana ha hecho algo por la falta de empleo, por la educación, por la violencia. ¿Cómo, hermanos? Y tenían en común todas las cosas. Pero vean cómo hacía frente la iglesia primitiva ante estas necesidades. Versículo 45, y vendían sus propiedades y sus bienes. Mi hermanos, quizás no es ningún problema vender las propiedades. Si el texto se queda hasta aquí, quizás lo hacemos también nosotros. Y vendían sus propiedades. Bueno, pues, si se trata de no tener nada, pues sí, pues las vendemos. Pero ¿qué hacían con la venta de las propiedades? Léamelo. ¿Qué hacía? ¿No escuchó? Como que eso no estamos dispuestos a hacerlo y por eso no lo escucho. A ver, otra vez, quiero que me digan qué debemos hacer ante las necesidades de los hermanos. Vendían las propiedades y ¿qué? Hermano, muy diferente a la predicación de Cristo. Y este es un tema diferente. No es que lo que Dios hizo es diferente a esto, o tenemos que priorizar. No. La palabra de Dios dice que el Señor vino a los pobres. Incluso ahí hubo un encuentro entre Judas y Jesús y le dijo: ¿no podemos vender este perfume para dárselo a los pobres? Pero aquí estamos hablando de la comunidad cristiana. Y lo vendían, y vendían sus propiedades o sus bienes y lo repartían a todos según sus necesidades, según la necesidad ¿de qué? De cada uno. Hermanos, aquí sí les puedo decir con mucha confianza. No sé si algunos sepan, cuando yo estudié en la universidad, estudié en una casa de estudiantes, estuve viviendo en la casa de estudiantes, y ahí nos metieron el marxismo, leninismo, maoísmo inyectado. Y adquirimos convicciones socialistas y comunistas, las adquirimos. A Dios gracias, porque el Espíritu Santo, dice una de las funciones del Espíritu Santo es que nos enseña, nos guía a toda verdad. Y les puedo decir con toda seguridad que algunos que creen ser comunistas, esta es la base, algunos que creen ser comunistas cristianos, esta es la base del comunismo. Y no es cierto, porque dice, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían según ¿qué? La necesidad de cada uno. Y el comunismo dice que todo lo repartimos en partes iguales. Todo lo que tenemos que dividir, las riquezas las dividimos en partes iguales. Pero algunos necesitan más que otros. Bueno, no, las riquezas en partes iguales. Por eso no estoy de acuerdo cuando de manera incorrecta aseguran, los que no leen la Biblia, aseguran que Jesucristo fue el primer comunista, porque Jesús no vino a un reparto de utilidades, a un reparto de manera equitativa. El Señor vino a resolver un problema especial en la vida de cada uno de ustedes, en la vida de cada uno del ser humano. Pero eso también trae como importancia que podamos tener necesidades personales. ¿Y quién era el encargado de sufragar esas necesidades? La misma iglesia. Y vendían sus propiedades y lo repartían según la necesidad de cada uno. Creo que un verdadero cristiano debe entender que si hemos sido llamados a ser amor, si hemos sido llamados a vivir
parte del fruto del Espíritu. ¿Se acuerdan cómo empieza los frutos del Espíritu? Y los frutos del Espíritu es ¿qué? Amor, y siguen: gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Pero en primer lugar está el amor. Y si hemos sido llamados a demostrar el amor que Cristo nos enseña, tenemos que evidenciarlo a través de la ayuda a la necesidad que pueda tener la iglesia. Y repartían todo según la necesidad de cada uno. Debemos entender, hermanos, que la necesidad de mi hermano es mi necesidad. Que si mi hermano tiene una necesidad, tenemos que pensar que es nuestra necesidad. Vivir realmente el amor ágape, el amor que Dios nos mostró, y fue la predicación del Evangelio. Debemos vivir una solidaridad fraternal. Y eso es lo que vivía la iglesia cristiana, la iglesia primitiva. Una solidaridad, una fraternidad transparente. Versículo 46. Y perseverando unánimes, nuevamente, reafirmando la unidad. O sea, yo ya conocí del Evangelio y me voy. Bueno, ya me dieron lo que tenían que darme, y entonces desde aquí yo empiezo a seguir a Cristo. Y perseverando unánimes, síganle, cada día en el templo. Ahí viene otra columna. La perseveración en el templo era una característica de la iglesia primitiva, una característica de la iglesia naciente. Perseverando unánimes cada día en el templo. Hermanos, en verdad, el Espíritu Santo, cuando estaba creando la institución de la iglesia, estaba formando cimientos fuertes y claros para que esta iglesia honre a Dios, para que la iglesia que está naciendo sea la verdadera novia de Jesucristo. Y Jesucristo no viene por una novia improvisada, por una novia desalineada, por una novia que no sepa cuál es su función. Jesucristo vino por una novia bien específica, y dice la palabra de Dios que la iglesia es el resultado, que la compró con sangre, y entonces la está preparando para las bodas del Cordero. Y si la está preparando, entendemos que es una novia perfecta. Hermanos, la iglesia no fue hecha para que desde nuestras casas podamos hacer iglesia. El cristiano no fue llamado para que desde nuestras casas podamos hacer lo que hacemos como hijos de Dios, como partes de la iglesia. Es cierto, a ver, en nuestras casas sí podemos orar, ¿verdad? ¿Quiénes oramos en nuestras casas? Levanten la mano. En nuestras casas leemos la Biblia, ¿verdad? ¿Quiénes la leemos? La hacemos. Es parte de lo que debemos hacer como cristianos. En nuestra casa podemos ayunar, los que ayunan. Desde nuestra casa, normalmente se hace en las casas. Recuerdo hace algunos años que se motivaban los ayunos y era aquí en el templo. Y era toda la noche. Pero también lo podemos hacer en la casa, ¿no? Lo que no podemos hacer de nuestra casa es ofrendar. Lo que no podemos hacer en nuestra casa es motivar a los hermanos. ¿Qué dice la palabra? Y motivar a los hermanos, ¿qué? Al amor y a las buenas obras. Eso no lo podemos hacer en nuestra casa, hermanos. Por eso, la base principal de la iglesia naciente era perseverando unánimes cada día, ¿dónde? En el templo. Porque era el único lugar donde podemos conocer
las bondades divinas. Es el único lugar donde podemos ser llenos de la verdad bíblica, en el templo. Perseverando unánimes cada día en el templo. ¿Y qué dice? Y partiendo el pan en las casas. Esta idea de partiendo el pan en las casas no es clara. Aquí el texto no es claro en decir a qué implicaba, qué significaba partiendo el pan en las casas. Pero hay dos connotaciones que tienen aplicación. Una es que en las casas celebraban la comunión del Señor y celebraban lo que era la Santa Cena, la última cena del Señor. Pero la otra connotación es que tenían un amor ágape, disfrutaban de compartir el ágape en las casas, la comida en las casas. Y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Hermanos, esto es otra de las columnas fuertes que debe tener, o que se implementó en la iglesia naciente, en la iglesia primitiva, y que todavía debe subsistir en la iglesia actual. Partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Una de las maneras de mostrar la unidad de la iglesia es cuando podemos compartir la mesa con los hermanos. Hace 8 días una hermana me decía, la única manera de saber de mis necesidades, de las necesidades del hermano, es cuando nos visitamos, cuando nos frecuentamos. Y eso es verdad. Aquí, sentados desde donde estamos, va a ser difícil saber cuál es la necesidad que tiene Eliud, cuál es la necesidad que tiene Alan. No lo podemos hacer. ¿Cuándo lo sabemos? Cuando vamos a su casa o cuando ellos van a mi casa y podemos platicar. Probablemente puedan pensar que hay hermanos que viven una bonanza total y este hermano no necesita nada cuando está carente de todo, cuando necesita del amor del hermano. Hace tiempo Ali me decía, pues que todos creen que tú no necesitas nada. O sea, la familia perfecta, el trabajo perfecto, ¿qué vas a necesitar? Y entre mí decía, no saben todos los llantos que tenemos que derramar en la noche cuando nadie nos ve. Nadie. Todo lo que tenemos que decir a nuestros adentros, porque necesitamos de la fraternidad, porque necesitamos esta característica. Cenaban, comían fraternos con sencillez y alegría, y es la única manera de entender cuáles son las necesidades. Hermanos, no se nieguen cuando alguien les invita de la iglesia, vente a la casa, vamos a comer, vente a la casa. No se nieguen, porque es una característica de la iglesia, y eso es muy bueno. Pero ahora viene la otra parte. Necesitamos hacer un esfuerzo por invitar a los hermanos a que vengan a nuestra casa. Porque que me inviten, pues está bien y eso es fácil. A ver, ¿quién me invita hoy a comer? Aquí lo fuerte es, hermanos, hoy quiero invitarlos. Quiero invitarlos. Vamos a vivir lo que los primeros cristianos vivían. Comían juntos, ¿con qué? Con sencillez y alegría. Así vivían, hermanos. Y esto no debe perderse de vista hoy en día. La unidad de los creyentes encontraba una expresión tangible a partir de la celebración o a partir o a través de la mesa, compartiendo lo que había. Hermanos, hoy en día los cristianos deben caracterizarse por mostrar tangiblemente el amor los unos con los otros. Hermanos, queremos ser amorosos allá afuera y no lo somos aquí. Queremos ser amorosos con gente que no conocemos, pero en la iglesia no.
y son nuestros hermanos en Cristo. Son nuestros hermanos con quien compartimos la misma fe. Comían juntos con sencillez y alegría de corazón. Y lo dice el apóstol Juan, ¿no? Dice, ¿cómo puedes decir que amas a Dios si ves a tu hermano con necesidad y cierras tu puño? Así lo dice el apóstol Juan, primera de Juan. Pero miren cómo desemboca todo esto. Perseverando unánimes en el templo, disfrutaban de la cena del Señor y disfrutaban de las comidas fraternas. Y lo disfrutaban con alegría y sencillez de corazón. Debe ser una característica, con alegría y sencillez de corazón. Me emociona mucho porque hace muchos años, cuando se hacían las fiestas, cuando se hacían los convivios, estoy hablando de hace más de 40 años, no lo tomen a mal, ni es algo que hemos vivido la iglesia actual. Mi abuelita era la encargada de generar la comida y al término de la fiesta todos estaban regañados. Mi abuelita tenía un carácter muy fuerte y regañaba a todas las hermanas que no hacían las cosas bien. Mire, la característica es: comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Con alegría. 47. Alabando a Dios y teniendo, ¿qué dice? Teniendo el favor con todo el pueblo. Dice Efesios que fuimos llamados para hacer ¿qué? ¿Para hacer qué? A ver, Efesios 1. Vamos a Efesios 1. ¿Ya lo tenemos? Bueno, mi Biblia no tiene Efesios y entonces, como mi Biblia no tiene Efesios, ¿quién me lo lee? Capítulo 1 dice, ¿ya lo tenemos? Capítulo 1. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. ¿Para qué? Para alabanza de su gloria. Fuimos llamados para hacer alabanza de la gloria de Dios. Y hermanos, aún, en ese ágape, en esa convivencia, tenemos que alabar a Dios. Cuando nos reunimos a alabar a Dios, a cantarle, a escuchar el testimonio, a escuchar la predicación, el Señor se agrada de nuestra alabanza. Pero parte de la alabanza también es cuando nos reunimos a compartir la mesa, según dice esto. Porque dice 46, y perseverando unánimes en cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Uno de los principales objetivos de la iglesia es alabar a Dios. El cristiano fue rescatado para hacer alabanza de la gloria de Dios. Y todo lo que se hace debe honrar a Dios, debe alabar a Dios, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Hermanos, la alabanza a Dios tiene dos maneras de hacer. Cuando cada quien hace un esfuerzo por honrar a Dios de manera individual. Y ese es un esfuerzo que cada cristiano debe hacerlo constantemente, honrar a Dios, alabar a Dios por lo que hago, alabar a Dios por lo que dejo de hacer. Que Dios esté contento, que el Dios se siente satisfecho de mi vida y me pueda recomendar. Pero la otra connotación, alabar a Dios, estamos hablando de la comunidad cristiana.
del nacimiento de la iglesia. Y entonces, la verdadera alabanza a Dios siempre se da de manera comunitaria, siempre. Una alabanza a Dios no es individual. También estamos obligados a alabar a Dios en lo individual. Pero cuando estamos hablando de la iglesia, no podemos alabar a Dios en lo individual. Bueno, yo desde aquí oro, yo desde aquí le canto a Dios. Sí, no, yo no voy porque no, yo tengo mis propias definiciones de lo que es la iglesia, de lo que son los cultos. Oye, hermano, le invitamos a la iglesia a la oración. No vayan ustedes. Yo tengo mis propias convicciones de la oración. La verdadera alabanza a Dios es siempre cuando estamos en comunión, cuando estamos en la iglesia, alabando a Dios y teniendo el favor con todo el pueblo. Cuando nosotros creemos o queremos alabar a Dios como iglesia, ¿dónde tenemos que reunirnos? En la iglesia. Cuando nosotros queramos alabar a Dios como iglesia, tenemos que ser iglesia. No podemos alabar a Dios en lo individual. Solo se permite alabar a Dios cuando estamos lejos de la iglesia. Pero miren, la iglesia judía empezó así. Y desde todo el confín del mundo se reunieron en Jerusalén y a partir de esa reunión nace la iglesia cristiana. Y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que debían de ser, ¿qué? Los que debían de ser salvos. Hasta aquí, hermanos, quiero hacer una aplicación. La iglesia cristiana debe manifestar el amor práctico entre las necesidades de los creyentes. Y eso ya lo dijimos. La iglesia cristiana tiene que perseverar ¿en qué? En la doctrina de ¿qué? De los apóstoles, en el partimiento de pan y en las oraciones. No hay otra manera de que la iglesia, en primer lugar, sea una iglesia apostólica, sea una iglesia cristiana, si no tenemos nuestro fundamento en la predicación de los apóstoles. ¿Por qué la predicación de los apóstoles? Porque la iglesia cristiana empezó a escuchar a Jesucristo a través de ¿qué? De los primeros apóstoles. Por eso es la predicación de los apóstoles. Porque es la predicación de Cristo, pero en labios de los apóstoles. Y entonces, ¿cuáles son las características? Enseñanza. La iglesia cristiana debe ser enseñado a través de la palabra de Dios, a través de la predicación de los apóstoles. Debe tener ¿qué? Comunión, unidad. La iglesia debe tener una actitud de servicio cuando nos interesamos en las necesidades de la misma iglesia. Y por último, la iglesia cristiana debe tener una actitud de ¿qué? De adoración. Alabando a Dios en todo momento. Es decir, tenemos que adorar al Señor cuando nos reunimos. La iglesia cristiana que estaba naciendo y la iglesia del que habla Hechos capítulo 2 estaba perfectamente relacionada con los apóstoles. Había una relación estrecha con los apóstoles. No había otro fundamento más que los apóstoles. Pero ¿qué creen? La iglesia cristiana también estaba relacionada unos con otros. Tenían en común, ¿qué dice? Todas las cosas. Y partían el pan en las casas. Había una relación unos con otros. Esta debe ser una aplicación, hermanos. La iglesia de Benecer debe tener una relación con todos. Estaban relacionadas con todas las necesidades de los demás. ¿Cómo vamos a saber de las necesidades de los demás? Pensamos relacionarnos. Y la iglesia primitiva estaba relacionada también con los perdidos. ¿Por qué? Porque predicaban el evangelio. Empezó a darse cumplimiento a ir y predicar el evangelio a todo el mundo y bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Dijimos que para que esto sucediera, y lo dije al inicio, era necesario la unción del Espíritu Santo. Era necesario que el Espíritu Santo actuara en la iglesia. ¿Será que necesitamos pedirle al Señor que a través de su Espíritu Santo nos redarguya para poder vivir estas verdades que hemos aprendido? Es posible que sí. Pónganse de pie. Señor Dios, gracias te damos por permitirnos estudiar cómo fue el comportamiento de los primeros cristianos, pero principalmente cómo es que la iglesia cristiana extendió las bases para que hoy pudiéramos ser considerados como una iglesia. Permite que Iglesia Benecer pueda tener en común todas las cosas, pueda expresar un amor ágape, pueda expresar una convivencia real que te honre y te glorifique. Ayúdanos a entender que solos no podemos hacer nada. Aquí sí apelamos a las mismas palabras que el apóstol Pedro decía: ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? ¿Quién es nuestro ayudador? Seguramente el Espíritu Santo. El Espíritu Santo que estará con nosotros todos los días. Y oramos, Señor, para que sea el Espíritu Santo quien nos siga enseñando de tu palabra y que nos siga motivando a vivir tu palabra y a practicar tu palabra y después a predicar tu palabra. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén.